Buenos días a todos, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por el don de la vida y por poder estar juntos en este primer día de la semana, febrero 21, año 2021, para reunirnos como pueblo del Señor y alabar y glorificar su santo nombre en espíritu y en verdad. Sean bienvenidos cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros amigos que nos honran con su presencia. Gracias por estar con nosotros, también gracias a todos aquellos que nos honran con su presencia en las líneas de transmisión, que pueden ver el mensaje vía Facebook Live. Gracias por estar con nosotros y alimentarse de la palabra de vida, de la palabra de verdad. Seguimos, hermanos, como es ya costumbre y una necesidad, seguir pidiendo sus oraciones por nuestros hermanos que están enfermos. Nuestro hermano Mauricio Menéndez llamó ayer, manda saludos a la iglesia, pero a la vez pide sus oraciones porque está padeciendo del nervio ciático, está teniendo dolor, no asiático, ciático, ¿verdad? Está teniendo dolor y quiere que por favor lo incluyamos en nuestras oraciones. Nuestro hermano Jorge Lapop, nos comunicamos ayer con su primo y sigue en el hospital, sigue ingresado y dice que sigue con los tubos, así que también pide sus oraciones por él, ¿verdad? Para que Dios sea con nosotros. Una hermana de la hermana Alicia Sánchez también está ingresada con COVID, la señora Lilian Sánchez, sus oraciones por ella y por cada una de sus necesidades. Los que ya también han de estar enterados algunos, a nuestra hermana Hilda Penado, la suegra del hermano Héctor, fue ingresada también esta semana al hospital, está hospitalizada y la familia pide sus oraciones para tener la fortaleza en esta etapa que están entrando ellas y que Dios les ayude, ¿verdad? En estas dificultades que pasan con la enfermedad de su mamá. También, y con permiso de nuestro hermano, el hermano Salvador Beltrán, un hermano de él perdió a su esposa, sus oraciones también por la familia, ¿verdad? Así que, hermanos, nuevamente tristeza por algunas cosas que están pasando, recomendaciones por el cuidado que debemos seguir teniendo para que Dios nos ayude y sobre todo esforzarnos por mantenernos asidos de la mano de nuestro Dios, ¿verdad? Para que nos ayude y nos saque adelante si es su voluntad de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando y sobre todo el sentido de responsabilidad de cuidarnos unos a otros y esforzarnos por proteger a aquellos a nuestro alrededor, ¿verdad? Para que todas las cosas nos ayuden a bien. Nuestra hermana Filomena Omaya regresó ya de El Salvador y manda saludos a la iglesia. No se está congregando, pero está igual pendiente de lo que está pasando aquí con la congregación. Así que gracias, hermanos, nuevamente por estar aquí. Nos alegra verles y nos da alegría también estar aquí para recibir la palabra de aliento que nuestro hermano ha preparado para traernos y esperamos que tengamos la capacidad para ponerla en obra. La sociedad en la que vivimos es una sociedad muy ocupada, cuesta encontrar tiempo suficiente para dormir, ¿verdad? Pero aún así es importante que tengamos en cuenta dónde está el resto de la iglesia y procuremos comunicarnos con nuestros hermanos, sobre todo con los que no están asistiendo, ¿verdad? A veces no se encuentra, pero donde en algún momento tenemos que encontrar 2-3 minutos para hacer una llamada y preguntarle a los demás cómo están y asegurarnos que nuestros hermanos están bien o si tienen alguna necesidad, como el hermano Lux lo ha manifestado en días pasados, que podamos darnos cuenta y ver qué podemos hacer, ¿verdad? Somos un solo pueblo, somos una comunión con nuestro Dios y cuando un miembro se duele, los demás también deben sentirlo. Vamos a estar en pie y vamos a ir a Dios en oración. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, que mora en luz inaccesible, le damos gracias por el don de la vida, por la salud, por todo el bien que de su mano recibimos cada día. Le agradecemos porque ha sido bueno con nosotros en gran manera. No ha faltado en nuestros hogares, oh Dios, el pan de cada día
y ha tenido cuidado de cada una de nuestras necesidades. Perdónenos nuestras culpas, reconocemos delante de usted que somos imperfectos y le pedimos que sea propicio a nuestras necesidades, que nos dé también un corazón dispuesto a perdonar cualquier ofensa que recibamos, sin límite, oh Dios, de oportunidades. Bendiga lo que vamos a hacer en este primer día de la semana, permita que su palabra, oh Dios, sea el alimento espiritual que necesitamos y que nos dé la fortaleza para seguir adelante, dependiendo y confiando en que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cualesquiera que sea el tiempo o la dificultad que estemos pasando. Le damos gracias por cada uno de sus hijos aquí reunidos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, y le pedimos, oh Dios, que visite cada hogar y tenga en cuenta las necesidades que cada familia padece. Le rogamos por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos o que tienen familiares enfermos, para que usted manifieste su misericordia en cada uno de ellos y nos ayude a confiar en que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de acuerdo a su palabra. Le pedimos su bendición por nuestros hermanos que están con nosotros en línea, para que también la palabra les llegue a ellos y puedan compartirla con aquellos que aún no la conocen, y usted sea propicio a las necesidades de cada uno de sus hijos. Cuídenos, oh Dios, guárdenos del mal y ayúdenos a poder mantenernos en el camino de la fe sin apartarnos ni a derecha ni a la izquierda. Su palabra dice que no podemos ir a ningún otro lugar, que únicamente usted tiene palabras de vida eterna. Bendiga a nuestros hermanos que están predicando su palabra alrededor del mundo y permita, oh Dios, que siempre coseche el fruto para el cual ha sido enviada. Ayudarnos a entender la necesidad que tenemos de una comunión permanente con usted. Quédese con nosotros de principio a fin, se lo suplicamos y le damos gracias en el nombre de Jesús, su Hijo amado y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente en este primer día de la semana de poder estar acá todos reunidos como su iglesia. Y eso es grande, hermanos. Aunque sabemos todo lo que sucede, pero nuestro Dios nos da otra bella oportunidad, hermanos, de poder estar acá reunidos para glorificarle, porque ese es el propósito por el cual Él nos ha traído acá hasta este lugar. Lo vamos a empezar haciendo, hermanos, con el canto número 102. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir.
La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí, y eso es una gran verdad, hermanos, que entonamos en el canto, porque Cristo nos da la vida y hace esas maravillas en cada uno de sus hijos. Siguiente alabanza. Dios os guarde. Dios os guarde. Dios os guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca a su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Amén. Que Dios me lo siga bendiciendo, hermanos. Vamos a dar paso también al hermano que va a traer la palabra del Señor en esta mañana.
Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios, de alguna manera nos ha protegido hasta ahora, nos ha bendecido y nos da gusto verlo, hermanos. Es un placer para mi familia y su servidor el verlos, y a nuestros hermanos que a veces no vemos. Esperamos en el Señor que los que también estén en casa sigan cuidándose de la mejor manera. Y el Señor en su momento, hermanos, nos librará de esta situación. Vamos a continuar nuestro estudio en el Antiguo Testamento. Hemos estado navegando a través de ella. Si usted se hubiera dado la tarea de leer los libros, ya para este tiempo a lo menos hubiera leído Génesis. Si no Génesis, a lo menos Éxodo. Si no Éxodo, a lo menos Números. Levítico pues es un poco más difícil, porque hay cosas ahí que uno se pregunta por qué el Señor los dejó ahí. Y la lectura se vuelve un poco cansado. Pero de todos modos, hermanos, es la palabra de Dios. Ahora bien, si usted no ha leído ninguno de estos libros, le recomendamos que empiece por lo menos con un libro este año. Escoja Tercera de Juan. Y pienso que en un año lo termina. Si lee versículo tras versículo o letra por letra, en un año se acaba el capítulo. Pero mire, vamos a ir a las escrituras antes de seguir. Josué capítulo 1, versículo 1 al 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo que vamos a estudiar es el regalo de Dios a los seres humanos. El regalo de Dios a los siervos de Dios. El regalo de Dios que de alguna manera, hermanos, no logramos captar. Usted mira, por ejemplo, una congregación como esta y ve las bancas vacías y usted se enfoca en las bancas vacías y se olvida de Dios. Usted ve su cuenta bancaria y básicamente le están cobrando por tener una cuenta vacía. Y usted se fija en ello y no se fija en el poder del Señor. Usted mira a su familia que está de alguna manera en la pobreza y usted se fija en la pobreza antes de fijarse en Dios. Y cuando hacemos eso, perdemos las bendiciones, hermanos. Aquí tenemos al siervo de Dios. Y si pudiéramos meditar un poco más a fondo, Josué es un libro de acción, hermanos. Es un libro que va y obtiene lo que se le ha dicho que obtenga. Es un libro de acción. Y el que acciona ahí, el que trabaja duramente ahí es Dios. Dios le dice a Josué, haz esto. Dios le dice a Josué, los primeros que van es esta tribu. Dios le dice a Josué, y así sucesivamente, Dios en acción, hermanos. Si tuviéramos que buscar un libro para que la iglesia despierte a una acción rápida, por así decirlo, sería el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Ahí empieza, hermanos. Es como el libro de los Hechos. No sé si usted lo ha leído alguna vez. El libro de los Hechos empieza con potencia y poder, con grandes señales, a tal punto que un par de individuos, pensando quedar bien con la gente, porque así somos los seres humanos, queremos quedar bien con la gente, queremos que la gente de alguna manera tenga una buena opinión de nosotros. Ellos se presentaron ante los apóstoles y dijeron, aquí está, hemos traído, no sé, tal vez se pararon ante la congregación y le dijeron, hermanos, hemos traído lo que hemos vendido, ¿verdad? Vendimos una propiedad y aquí está el dinero, esto es. O prometieron. Pasó el tiempo, unas horas, tal vez unos días, y el apóstol Pedro les dice que habían mentido a Dios, no a los hombres. Y mueren, hermanos, a tal grado que la hermandad quedó asustada, con temor. Josué pasa lo mismo. Entran con gran victoria.
Pero dentro de esa gran victoria hay un hombre que su corazón está en la tierra. Y a escondidas, hermanos, va y roba aquello que codició. Y entonces el pueblo, hermanos, se echa para atrás en una batalla después de esa. Y Josué se postra delante del Señor y le dice: ¿por qué nos has sacado? Y rompe sus vestidos. Y el Señor, es interesante que no le dice a Josué: Josué, tranquilo, tranquilo, yo estoy contigo. No le dice eso, le dice: levántate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso que haces? Israel ha pecado. Y empiezan a indagar, empiezan a buscar y se dan cuenta y llegan hacia esa persona, la sacan en medio del pueblo y es apedreado y muerto, a tal grado que la gente se queda asustada, hermanos. Se entran con poder, llega un fracaso, el Señor se hace presente y vuelve a tomar el poder. Josué, hermanos, es casi parecido al comienzo de la iglesia. Ahora, el libro de Josué es un libro de verdadero liderazgo, hermanos. Si usted algún día quiere empezar alguna empresa y quiere tener de alguna manera una buena opinión delante de Dios, empiece con el libro de Josué. Para los líderes que nos están viendo, usted necesita ir a Josué, recordar que es Dios, no los hombres, es Dios. Uno tiene que caminar, uno tiene que avanzar, uno tiene que tomar terreno, pero nunca olvidar que Dios es el que va hacia el frente. Dios es el que salva, hermanos. Aquí encontramos a Josué. De este momento de transición entre dos líderes, hermanos, Dios hace una referencia, porque Dios es bueno, hermanos. Hace una referencia cariñosa de despedida para Moisés. Aquí lo vemos, hermanos, vemos el corazón de un padre. No de nuestros padres terrenales, porque los padres terrenales fracasamos mucho, hermanos, en decirle a nuestros hijos: te amo, estoy contigo, vamos a salir adelante, puedes hacer las cosas, no te desanimes, van a venir. No, se nos olvida. Inmediatamente, como hacían en el pasado, ¿no?, sacamos el cincho, o el cinto le dicen en algunos lugares. Pónganse rectos. Bueno, ya empieza uno a fracasar como padre. Pero aquí vemos a Dios, hermanos. Vemos el corazón de Dios. Vuelva a leerlo conmigo. Versículo 2 de Josué capítulo 1. Dice: mi siervo Moisés. La palabra ahí, mi, hermanos, aplicado a Moisés, y se aplica, hermanos, a cada uno de nosotros. Muestra, mis amados hermanos, el honor más grande que tuvo Moisés. El honor más excelente de Moisés es que es de Dios. Dios mismo dice mí. En otras palabras, le pertenece a Dios. Moisés le pertenece a Dios en la vida y en la muerte, por toda la eternidad. ¿No quiere usted pertenecer a Dios de esa manera? Que Dios diga: mi sierva, mi siervo ha muerto. O sea, mi siervo y mi sierva son míos. Es mío en vida, es mío en muerte, es mío por la eternidad. Le pertenece a Dios. Aunque si meditamos más a fondo, el servicio de Moisés había sido imperfecto, hermanos. Por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Por eso el Señor le dice: sube al monte. ¿Se acuerda que lo leímos? Sube al monte, mira y observa. Y luego dice el Señor, lo sepulta ahí. Y queda ahí en el monte. Había sido imperfecto. ¿Por qué no pudo entrar? Porque no le dio la gloria a Dios. En algún momento vamos a fracasar. Si no es que ya hemos fracasado en nuestra vida cristiana. Va a llegar el momento en que Dios va a decir: esta bendición te pertenecía a ti, pero no te la voy a dar. Confórmate con que vas a ir al cielo. Ahí está, hermanos. Bástate mi gracia. Señor, platicaba con alguien el día de ayer, el día de antier, y decía: no tenemos dónde ir. Estamos necesitados, no tenemos a dónde ir.
Y cuando uno le predica a la iglesia, específicamente a la iglesia de Cristo, ¿cómo resisten, hermanos, cuando uno tiene que hablar de lo económico, del dinero? No, el dinero no es todo. El dinero no da la felicidad. El dinero, o sea, rechazan todo aquello. Es más, hermanos, tenemos la tendencia, y tal vez es de los hispanos, yo no sé, que usted le regala un dinerito a alguien y esa persona dice, no, así está bien, no. O sea, digo, es tanto es tanto el bloqueo que tenemos para recibir las bendiciones de Dios que decimos no. Y llegamos al Señor y le decimos, Señor, danos lo necesario, o sea, solo para mí. Y el vecino, bueno, que se la vea cómo sale, solo dame a mí, es todo. Nunca pensamos en decirle al Señor, ayúdame a entender, a ser un buen manejador, a recibir tus bendiciones, para que yo pueda bendecir, para que cuando la persona necesitada se acerque, diga, aquí estoy, yo me hago responsable. ¿Cuál es la necesidad? Pero no podemos, hermanos, porque nos hemos bloqueado. Tenemos que despertar un poco en eso. Ahora sabemos que el peligro también es grande. Hay gente que crece económicamente y se aleja de Dios. Tal vez ese es el miedo. Pero no debemos tener miedo, hermanos. Recibir lo económico. Pídanselo al Señor. Pero pídanle un corazón dadivoso, que cuando usted recibe pueda dar, hermanos. ¿Se imagina usted una viuda llorando que no tiene para sepultar a su esposo o a sus hijos? Y usted llega y dice, no se preocupe, yo pago el bill. ¿Cuánto va a ser? ¿$10,000? ¿$15,000? Yo firmo. No se preocupe, aquí está. El impacto que haríamos. Ya no por quedar bien nosotros, sino el impacto que haríamos en la vida de la gente. Tal vez nunca vengan a los pies de Jesucristo, pero de alguna manera van a decir, allá conocí a un individuo, a una mujer, a un hombre, que verdaderamente aman a los seres humanos. A tal grado que ellos mismos se sacrifican como su Señor, aquel que llaman Jesucristo. Y fueron llamados los discípulos primera vez en Antioquía, cristianos. ¿Por qué sería, hermanos? ¿Sería porque conocían mucha Biblia? ¿Sería porque tenían mucho conocimiento? ¿Porque pensaban que eran mejores? No, hermanos. Es que se entregaron, se apoyaron, a tal grado que en 1 Corintios se nos dice que aún los más pobrecitos pidieron y dijeron, permítanos dar algo para nuestros hermanos que están allá lejos. Permítanos. Porque entendieron que lo principal es llegar al cielo. Aquí tenemos a Dios, hermanos. A esa pequeña palabra, mi. Los hijos de Dios. Aunque el servicio de Moisés fue imperfecto, Dios lo aceptó. No le dio la tierra prometida, pero sabemos con toda claridad que está en los cielos, que está en el lugar llamado paraíso, donde el Señor Jesús fue después de crucificado. Mi siervo. Los hijos de Dios, mis amados hermanos, los verdaderos hijos de Dios, con cuántas ganas, con cuánta esperanza queremos escuchar, oír esas palabras. Esa palabra al momento de nuestra muerte, mi siervo ha muerto, mi siervo, no una persona, no un individuo. No que se diga, murió fulano de tal y los ángeles miren al Señor, pero el Señor iba a la iglesia, sí, pero era hijo de Satanás, se presentaba ahí, pero nada más como un individuo que quería de alguna manera sentirse cerca de Dios, pero jamás dar su corazón. ¿Cuánto deseamos, hermanos, escuchar esa palabra? Mi siervo. Ahora, en el libro de Josué llegó el momento de comenzar la conquista, para el cual el siervo de Dios había sido entrenado. Hagámonos esta pregunta, o estas preguntas. ¿Sabe usted lo que es pasar tiempo con alguien? Y disfrutar del momento, o mucho tiempo, hermanos, con alguien respetado,
con alguien amado, con alguien querido, hermanos, con quien se comió, se compartió la mesa. Luego tener que despedirlo en su lecho de muerte e irse del cementerio y saber que tenemos que seguir el camino sin ellos, hermano. ¿Se imagina usted eso? Pues eso le pasó a Josué. Josué estaba de alguna manera, hermanos, esperando la palabra de Dios, porque no se dice inmediatamente que hubo una transición y inmediatamente Moisés ha muerto en la montaña, y no se dice en ese mismo instante habló Dios. Pudo haber pasado un buen tiempo, tal vez unos meses, unas semanas, y Josué esperando la palabra de Dios. ¿Se imagina usted lo que pasó en la mente de Josué? ¿Cuántas preguntas, hermanos, no surgen? ¿Ha perdido usted a alguien? Ya sea joven o anciano, o niño tal vez. ¿Cuántas preguntas no surgen? ¿Cuántas cosas dejadas a medias? ¿Cuántas palabras no se dijeron? ¿Cuántas cosas bonitas no pudimos decirles? ¿Cuántas palabras no salieron del corazón porque nos dio pena? O tal vez el tiempo no nos permitió. El trabajo, la vida, el tráfico, la familia, no nos permitió decirle a la persona, gracias. Era tu papá, era tu mamá. Gracias por la vida. La vida es de Dios, pero de alguna manera gracias. Mis amados hermanos, hoy es el día de decir y hablar. Hoy es el día de decir y hablar las cosas buenas a las personas. Usted que está casado, a su esposa, hoy es el día de decir las cosas buenas al esposo, a los niños. Cosas afables, cariñosas, afectuosas sobre la persona. Hoy es el día. No esperemos, hermanos. No esperemos ver la cruz en el cementerio y decir se lo hubiera dicho. Le hubiera dicho, te amo, papá, aunque sé que no estuviste ahí, pero te amo. Quiero que sepas que he aprendido que te amo. O mamá, o hijo. Abrace, hermanos, a los suyos. No diga, ya están viejos, hermanos. No, usted agárrelos, déles un abrazo y punto, se acabó. Solo dígale, solo quería un abrazo. Josué, hermanos, está en ese momento así. Ahora, antes de seguir, vamos a ir al trasfondo de Josué. Vamos a observar que Josué estaba preparado mentalmente y conscientemente. Los consejos y las guías del pasado, hermanos, con Moisés, lo habían hecho familiarizarse con la voluntad de Dios. Por eso los jóvenes que tenemos, es importante que se entreguen al Señor lo más pronto posible. No esperen el tiempo. Va a haber gente que se va a oponer. Va a haber gente que va a decir, no, espérate, no es tu tiempo. Piénsalo bien, esto es muy serio. No, entréguense al Señor, vamos ya, es el momento. Aquí tenemos a Josué. Las victorias del pasado lo habían hecho, le habían dado seguridad, confianza en Dios. La comunicación, hermanos, pasada de Dios lo había dirigido a su liderazgo. Casi 40 años atrás se había dicho lo siguiente. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 17, versículos 14 al 16. Éxodo 17, versículo 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y aquí aparece el nombre de Josué. Y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek, de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi.
Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí aparece, hermanos, el primer mandato a Josué: vaya, escojan los hombres y vaya a la guerra. Porque Amalek, hermanos, era un hombre así, o un rey así cobardón, ¿no? Un hombre cobarde, que no enfrenta las cosas de frente. Usualmente golpea por atrás. La persona que como Amalek no se detiene porque no tiene escrúpulos. Debemos tener cuidado con ese tipo de personas. El pueblo de Israel había salido unos meses, apenas unas semanas. Iban por el desierto, iban cansados. La gente más fuerte iba hacia el frente, iba caminando. La gente más débil iba atrás, o sea, la que iba más cansada. Los niños, los ancianos. Viene Amalek y destroza, hermanos, al pueblo del Señor más débil. Y no sabemos a cuántos habrá matado. Niños, ancianos, mujeres y algunos hombres que ya estaban cansados. Y el Señor le dice: vamos a hacer guerra con ellos. Por eso el Señor, cuando usted lea las Escrituras, nos encontraremos a David, nos encontraremos a Samuel, nos encontraremos al rey Saúl, que todavía tienen historia con lo que sucedió en este tiempo. Uno de los fracasos del rey Saúl fue no haber obedecido al Señor. Y una de las tareas de David, hermanos, tener que ir a aniquilar a un pueblo completamente. Y uno se pregunta: ¿por qué? Pues aquí está la razón. El Señor dice: voy a hacer esto, y voy a tener guerra contra Amalek de generación en generación. Dios, mis amados hermanos, llama y prepara. Así que esta mañana te llama a ti y quiere prepararte. Josué era de la tribu de Efraín. Su nombre original era Oseas, que significa salvación. Viene Moisés y se da cuenta de que él sale a la guerra y está ganando las victorias. Y el pueblo preguntaría: ¿quién nos libró de los enemigos? Salvación. En otras palabras, Oseas. Viene Moisés y le modifica el nombre, le agrega la palabra Jehová. Ahora se llama Josué, que significa Jehová es salvación. No es el hombre, no es Oseas, es Jehová. Desde su juventud estaba al lado de Moisés como asistente, hermanos. Por eso les decimos, jóvenes que nos están viendo y que están entre nosotros esta mañana, hay una gran ventaja en empezar a servir a Dios desde la juventud. Hay una gran ventaja. Dios abre camino. La gracia nos salva a cualquier edad. Pero es mejor una base firme, puesta, como la que tuvo Josué y como la que tuvo aquel joven en el Nuevo Testamento llamado Timoteo, que se le dice las siguientes palabras: que desde la niñez, escúchelo. Sé que algunos de los hermanos, cuando nuestros jóvenes se levantan, le dicen: ¿cuántos años tienes? Y empiezan a indagar. Lo que hay que saber es que si ese individuo reconoce lo que es el pecado, lo malo y lo bueno, si reconoce entre la oscuridad y las tinieblas, si reconoce entre la verdad y la mentira, para indagar, eso indaguemos. Porque aquí tenemos a un Timoteo, que se le dice lo siguiente: desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Josué había también estado desde su juventud. Ahora, él había entendido lo que es pelear, hermanos. La batalla, hermanos. La guerra espiritual. Amalek
Amalek, el que leímos, peleó contra Israel. Y Moisés le dio la primera orden, nombrándolo así, hermanos, la persona principal. Y ese sería su llamado hasta el fin. Y entró en una guerra. Aunque él la vio física, ellos lograron entender que también era una guerra espiritual. Y nos preguntamos, ¿cómo se ganó la primera guerra en manos de Josué? ¿Fue con espada? Sí, de alguna manera. Pero en realidad, hermanos, se ganó estando Moisés en el monte. ¿Se acuerda usted de ese tiempo, esa lección? Donde Moisés subió, hermanos, al monte. Y se dice que tenía la vara de Dios. Y de alguna manera logramos ver la imagen. Él tenía la vara de Dios levantada. Pero la guerra pasó todo el día. Y en ciertos momentos se cansaba y bajaba las manos. Y se dice que Amalek prevalecía. Pero cuando él levantaba las manos, se dice que el pueblo de Dios ganaba. Entonces los dos que estaban a la par de él lo ayudaron. Le pusieron una roca donde pudiese sentarse y le agarraron las manos. Probablemente de esta manera, no lo sé. Solo nos dice que tenía la vara de Dios en las manos. Y cuando la levantaba, hermanos, el pueblo ganaba. Y se le dice a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y Amalek en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, representa nuestra carnalidad. Representa o es el símbolo, hermanos, de nuestra carne, que no quiere estar en las cosas de Dios, que no quiere estar en los caminos de Dios. El día lunes amanecemos y decimos gracias, Padre, gracias por este hermoso día, gracias porque este día es precioso, vamos a salir adelante, vas a bendecirnos grandemente, sabemos que vas con nosotros, cuídanos, Señor. Vamos a nuestros trabajos y nada más en el freeway empezamos a maltratar a la gente. Llegamos al trabajo y nos metemos en problemas con el patrón. Salimos de ella y seguimos peleando. Y ya cuando vamos de camino, dice, Señor, perdóname, no quería hacer eso. Amalek representa, hermanos, nuestra carnalidad. Observe lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8, hablando de la carne. Romanos 8, capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si regresamos a ver lo que hizo Amalek con el pueblo del Señor, se dice lo siguiente: por cuanto la mano de Amalek, solamente escúchelo, dice, se levantó. Si nosotros nos preguntáramos contra quién se levantó Amalek, pues de vista y leyéndolo diríamos contra el pueblo del Señor. Por lo tanto se levantó en contra del Señor. Pero el texto no dice eso. Dice lo siguiente: habrá guerra, dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono, escúchelo, contra el trono de Jehová. ¿Se dio cuenta de eso? Por eso Amalek representa, hermanos, la carne. Se levanta contra el trono de Dios. Se levanta, hermanos, todos los días. Tenemos esta guerra espiritual. Pero una vez más regresamos a Josué. Y nos damos cuenta que Josué, hermanos, obedeció al Señor.
Una de las cosas que Dios quiere en medio de este tumulto de problemas, desvaríos y pecados, es que nos levantemos, hermanos, y miremos al cielo y obedezcamos al Señor. Dios espera obediencia de nosotros, así como lo esperó de Josué. El apóstol Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escuche, como hijos obedientes, como hijos que obedecen. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 14. Y les hablaba acerca de Saúl. Observe lo que dice acerca de Saúl. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y luego dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer, hermanos, es lo mejor. Y el mayor ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesús. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículo 10. Ahora, regresando allá al libro de Josué, ¿cuál fue el primer mandamiento, hermanos, que incluyó, o cuál es uno de los mandamientos que Dios le exigió a Josué? Uno de ellos, hermanos, es ser valientes. Regresemos allá a Josué capítulo 1. Es interesante, si usted lee el capítulo 1, lo lee de un solo, se va a dar cuenta que el Señor le dice a Josué 3 veces, hermanos, sé valiente, sé valiente. Y una vez más, sé valiente. Leemos, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, observe, y sé valiente. Nadie nos puede detener, hermanos. Nadie. Pero ¿qué tenemos que hacer? El esfuerzo y la valentía. Seguimos leyendo. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate, ¿y qué le dice? Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, dice, ni desmayes. ¿Van a venir los problemas? Sí. ¿Van a venir las dificultades? Sí. ¿Vamos a ser atacados? Sí. Pero uno de los mandamientos del Señor es ser valientes. Y en la vida cristiana, mis amados hermanos, hay que ser valientes. Estamos entrando en una sociedad, de hecho, una sociedad tan oscura hay en este momento, hermanos. Usted va a escuchar la palabra que le van a decir, crean a la ciencia y la ciencia, ¿no? El cual está bien. Pero cuando la ciencia habla, la ciencia de verdad, la callan, hermanos. Y entonces nosotros estamos entre la espada y la pared. Pero tenemos que ser valientes por nuestra fe. Valientes. Dios da la orden. Y le dice a Josué, Dios mismo le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, escúchelo, levántate
y pasa este Jordán. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y le hace saber a Josué que el éxito no dependía de Josué, a pesar de sus años de experiencia. Vamos a agarrar experiencia, hermanos. Y de hecho debimos haber agarrado experiencia todos estos años de cristiandad que llevamos. La experiencia, la primera cosa que debemos colocar para tener una buena experiencia en la vida cristiana es la misericordia, hermanos. Cuando veas a tu hermano caer, no hagas como aquel viejo dicho, ¿no? Hacen del árbol caído, ¿qué hacemos? Hacemos leña. Y si usted tiene una chimenea de esas bonitas, no hombre, qué sabroso calor. Se saca de una leña de un árbol caído. No, hermanos. Misericordia. Guardemos esa misericordia para el pueblo del Señor. Y avancemos, hermanos. Dios da la orden. Dios le hizo saber que el éxito, la experiencia que ha tenido, no viene por lo que Él ya ha hecho, sino porque Dios así lo quiere. Le hace saber que el éxito no dependía de Josué. Y sabemos que desde joven nunca se apartaba de medio del tabernáculo, dice. Estaba ahí presente, según Éxodo 33:11. Pero le dicen en los versículos, Dios mismo sería quien les daría la tierra. Era cuestión, mis amados hermanos, de levantarse y tomarla. Hermanos, ¿cómo vamos a pagar una cosa así? Cuesta 7 millones. ¿De dónde va a sacar usted? Usted olvídese de eso. Dejen de enfocarse acá abajo. Miren al cielo. Observen al Señor. Él dará las bendiciones. Es momento de levantarnos. Dios mismo sería el que les daría la tierra. Era de cuestión de levantarse e ir a tomarla. Pero cuando Dios ordena un mandato, hermanos, tan exigente, porque era un mandato exigente. Acuérdense, Moisés ya no estaba. Ahora le tocaba a él. Era exigencia difícil, hermanos, decir, vamos a cruzar y a tomarla. Pero Dios le da promesas, hermanos. Si usted leyó el versículo 5 que acabamos de leer, dice así, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué le parece? Si solo ese pequeño versículo lo tomáramos, hermano, dejaríamos de pensar en la muerte como el mayor fracaso de los seres humanos. Dejaríamos de pensar en la pobreza. Dejaríamos de pensar en los divorcios. Dejaríamos de pensar, hermanos, en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en las malas palabras. Diríamos, vamos al cielo. No importa dónde me tenga el Señor, vamos al cielo. Todo es nuestro. Nos pararíamos en la montaña y diríamos, todo esto es de mi Padre. ¿Cómo no me va a dar algo si es de mi Padre? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con la generación pasada, estaré contigo. Generación, está el Señor con nosotros, va con nosotros, camina con nosotros y avanzamos porque Él va en medio de nosotros. No mires a tu familia fracasada. Mira a tu familia alentada, mira a tu familia caminando, mira a tus hijos triunfando, mira a tus hijos, olvídate de lo demás es secundario. Es bueno que estudien, es bueno que sean abogados, eso es bueno, pero mira a tus hijos como cristianos sirviendo al Señor, entregando su vida de lleno, no importa lo que venga. Alguien una vez hizo la pregunta, pero sus hijos, ¿no cree usted que merecen una buena educación? Pues sí la merecen, pero lo primero es ser cristianos. Oh, cuánto mi corazón anhela, hermanos, el que el muchacho se levante y diga, quiero servir al Señor. No importa lo demás. Es lo de menos, lo demás vendrá. De hecho, el Señor lo ha prometido, ¿o no, hermanos? Buscad el reino de Dios y el reino de los cielos y lo demás, ¿qué dice?
será o vendrá por añadidura. Va a venir, hermanos. Pero tenemos que buscar al Señor. No te dejaré ni te desampararé. Y para animarle más, Dios hizo que el pueblo respondiera al reto de Josué diciendo: de la manera que obedecimos a Moisés, el pueblo hablando, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y aquí hay un punto, hermanos, que duele mucho, y duele mucho al pueblo del Señor, porque a veces hablamos de los sectarios, y lo sentimos mucho, creo que nos vamos a meter en problemas, y decimos: están perdidos, no saben. Pero ellos a sus líderes nunca les faltan al respeto, hermanos. El líder dice: vamos a hacer esto, y vamos, y se hace, punto. Y ya no funciona aquí, vamos a movernos a otro lado, se mueven todos. Así. Pero la iglesia del Señor no, hermanos. La iglesia se pelean con el líder, se pelean con los diáconos, con los ancianos, las hermanas contra las hermanas, las más jóvenes contra las más ancianitas, los más conocedores con los que no saben. ¿Me entiendes? O sea, ese es vergonzoso, hermanos. No debería de suceder. ¿Cuándo deberíamos de echar a un predicador? Y yo soy predicador, cuando el pecado en su vida es directo, hermanos, y es claro ante todos. El pecado, hermanos. 2, porque se pare un día y diga: el bautismo no sirve para nada. O 3, como lo hizo una persona hace unos 4 semanas, que pertenecía a la Iglesia de Cristo. Dijo: lo siento mucho, he ofendido a los homosexuales. De verdad, lo siento mucho. He predicado acerca de Romanos y sé que he ofendido a la gente, y de verdad lo siento. Se echó para atrás. Es la palabra de Dios. El Señor dice: no se echará varón con varón. Y no podemos cambiar eso. No podemos pedir disculpas por eso, porque es la palabra de Dios. Pienso que esas cosas debería la iglesia levantarse y decir: no, discúlpeme, no puede predicar, y ya se acabó. Pero por otras cosas, hermanos, deberíamos de actuar, caminar, avanzar. Josué 1:17 dice: el pueblo le dice a Josué: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés, te vamos a seguir. Ahora, el fruto del plan de Dios que se desarrolla, mis amados hermanos, en el ámbito humano, aunque se desarrolla en el ámbito humano y con energía humana, sigue siendo el regalo de Dios. Un ejemplo: usted va al trabajo, el trabajo sigue siendo el regalo de Dios. Es cierto que usted va a tener que pasar horas y va a tener que sacrificarse, va a tener que poner energías, pero es el regalo de Dios. La energía, hermanos, viene de Dios. La tierra, dice el versículo que leímos de Josué capítulo 1, versículo 2 en adelante: la tierra que yo les doy. Los resultados de cultivar la tierra siguen siendo el regalo de Dios. Aunque era el regalo de Dios, ellos tenían que entrar a tomarla. Y es que el plan de Dios tiene extensión a todo ser humano. Les doy, ¿se fijó en eso? Regrese ya a Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Versículo 2 específicamente. Le dice así: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Yo se los doy. El plan de Dios, hermanos, tiene extensión a todo ser humano. La tierra de Israel, la tierra es de Israel. Y el regalo de Dios a una nación. Pero esa nación tenía que entrar a tomarla, hermanos. El honor, fíjese bien, el honor de Moisés y el prestigio de Josué quedan, hermanos,
No era Moisés, no era Josué. Aunque Dios los eleva, pero no era Moisés, no era Josué. No era un Moisés versus Josué. A ver quién era mejor. No debemos preguntar, ¿quién era mejor? ¿Moisés o Josué? Ni siquiera pensar, ¿quién era mejor? ¿Israel o Canaán? Lo que sí debemos entender es que era para el bien de toda la humanidad que Israel entrara a la tierra prometida. Era para el bien de toda la humanidad que Israel entrara a Canaán. Era para el bien de las futuras generaciones que la idolatría sería desarraigada. No solo el bien de la nación, sino el bien del mundo entero. Una nación adorando a Dios y abriendo camino para el Salvador del mundo debía ser plantado ahí en vez de la idolatría. Por eso usted y yo debemos estar de rodillas delante del Señor, suplicándole al Señor, no apagues la luz en Banais, no apagues la luz en Banais, no la apagues, manténla encendida. Mientras que el Señor mantenga encendida la luz, hermano, se va a dar. Y digámosle al Señor, mantén la puerta abierta. Porque todavía hay almas, hermanos, que van a buscar al Señor. Mientras la puerta esté abierta y el Señor la mantenga abierta, mis amados hermanos, la iglesia seguirá aquí. Firme, convencida. Por eso, hermanos, será mejor que entrara Israel. Ese es el plan del Evangelio, hermanos. No se trata, mis amados hermanos, predicadores, servidores del Señor, ¿quién predica mejor? ¿O quién sabe más? ¿O cuál es su estilo? No se trata de eso. No es tan importante. O no es quién es más importante. Porque el Evangelio es, escúchelo, yo sé que usted se conoce los textos. El Evangelio es gloria a Dios en las alturas, ¿sí se acuerda? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ese es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que trae el Evangelio. No la definición del Evangelio, sino ese es el comienzo, hermanos, del Evangelio. Es paz. Dios quiere paz con usted. Y aquí vemos el amor de Dios mostrándose de una manera drástica, hermanos. Le dice a Josué, levántate, entra, toma. Había que hacer guerra. Había que levantar la espada. Era el amor de Dios mostrándose de una manera drástica. Escuche una vez más las palabras. Ahora pues, es más, cuando usted la escuche le voy a hacer una pregunta y espero que usted la responda. ¿Se acuerda de usted de estas mismas palabras? Ahora pues, levántate. ¿Qué sigue? Ahora pues, levántate. ¿Por qué te detienes? ¿Sí se acuerdan? Así es el comienzo, hermanos. Es que el comienzo no es primero voy a creer, voy a limpiarme, voy a asearme delante de Dios, voy a santificarme y luego me presento. No era primero entrar a la tierra y después a ver si consigo un lugar donde vivir y luego voy por el pueblo y entramos todos. No, el Señor dice ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Y nos recuerda, como les dije hace ratos, el versículo acerca del apóstol Pablo. Ahora pues levántate, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pasa al Jordán, pásalo. Tienes que pasar por el agua, tienes que pasar a través del agua. Y Josué, mis amados hermanos, reemplaza a Moisés. Y aquí es donde vemos, mis amados hermanos, la invitación de Dios. Levántate. Tal vez nos estás viendo de lejos. Es hora de que te levantes y entregues tu vida al Señor, creyendo que Jesucristo puede salvarte y perdonar tus pecados. Vamos a leer una vez más Josué capítulo 1, versículo 1.
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Josué significa Jehová es Salvador, o Jehová es salvación. Los hechos que vemos aquí de Dios son un símbolo o una alegoría, hermanos. Josué significa Jehová salva. Aquí vemos a Moisés terminar y alguien nuevo empezar. Donde la ley termina, porque sabemos que Moisés es la ley. Nunca se dijo la ley de Josué, siempre se dijo la ley de Moisés. Donde la ley termina, el Salvador comienza, hermanos. Podremos ver la tierra prometida en la ley, pero solo Jesús, el mediador del nuevo pacto, puede hacernos entrar de lleno a la tierra prometida, hermanos. Aquí vemos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento juntos. En el Antiguo Testamento todavía no hemos llegado al cielo, pero por medio de Jesús vamos a llegar. Que Dios los bendiga. Gracias a nuestro hermano Lux por habernos predicado la palabra del Señor. Sé de que ha sido entendida y ha tocado el corazón de cada uno de nosotros. La luz de Dios es el canto que vamos a entonar. Si al cruel enemigo temes combatir, si la vida agobia siempre tu existir, que la hermosa luz de Dios fulgore en ti, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgore en ti, y serás feliz así. Si tu fe en Jesús muy flaca y débil es, si Dios no contesta tu ferviente pres, que la hermosa luz de Dios fulgore en ti, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgore en ti, y serás feliz así. Si feliz el cielo anhelas alcanzar, y del mal y las tinieblas escapar, que la hermosa luz de Dios fulgore en ti, y serás feliz así. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgore en ti, y serás feliz así. Si anduviéramos en luz divina luz, limpio nos hará la sangre de Jesús. Claridad tendremos en el corazón, si vivimos en la luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar
penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgore en ti, y serás feliz así. Si el Espíritu de Dios consolador, luz del cielo trae divino resplandor, cuando tenga entrada en él tu corazón, él será tu eterna luz. Deja penetrar la luz, deja penetrar la luz, que la hermosa luz de Dios fulgore en ti, y serás feliz así. Amén. Qué bonito lo que dice el canto, con lo que ha sido predicado en esta mañana, la palabra del Señor. Yo creo que si hay algún amigo entre nosotros, sería para estar compungido del corazón y llegar rendido a los pies de Jesucristo. Así como nosotros, cada uno de los que estamos acá reunidos hoy en este primer día de la semana, lo hicimos una vez. Y después se nos ha dado todas esas promesas que el Señor Jesús ha prometido que vamos a tener. Correrán, dice, ríos de agua viva dentro de cada cristiano. Así es que si hay entre nosotros algún amigo que quiera obedecer a ese llamado del Señor, que ha hecho la palabra predicada hoy en esta mañana en su corazón, puede quedarse de pie y manifestar de que quiere ser bautizado para recibir ese perdón de los pecados y ser añadido a la iglesia del Señor. Así es que los demás podemos tomar los asientos. Y bueno, nuestro hermano que va a seguir con el servicio de esta mañana va a quedar con nosotros, va a dirigir la cena del Señor. Gracias, hermano. Hermano, que el Señor los bendiga. Les invito a que preparemos nuestra mente y nuestro corazón para participar de los elementos de la cena del Señor. En este momento les invito a que los que puedan acompañarme a la lectura en el libro de Lucas, Lucas 22, del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Más adelante en el versículo 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. También más adelante, ya en el versículo 14, dice de la siguiente manera: cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Así que en este momento vamos a orar por el pan y los hermanos participarán. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre.
Padre bendito, por medio de esta oración queremos llegar al trono de su gracia para agradecerle grandemente el privilegio que nos concede de participar de este pan que simboliza el cuerpo de su Hijo que fue inmolado en la cruz para perdón de nuestros pecados. Bendice a los hermanos que van a estar participando y asimismo a los que en este momento no están preparados para hacerlo. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Después de haber participado del pan, vamos a orar por el jugo de la vid. Oremos. Gran Dios Todopoderoso, nuevamente llegamos hacia ti para agradecerle grandemente a usted, gran Dios, el privilegio que nos da de participar de este jugo de la vid, que simboliza la sangre de su Hijo que fue inmolado en la cruz para perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por este privilegio. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Después de haber participado los elementos de la Cena del Señor, nuestro siguiente mandamiento corresponde, hermanos, a la ofrenda. Sabemos que Dios los bendice de muchas maneras. Gracias a Dios tenemos salud y muchos de nosotros aún conservamos nuestro trabajo a pesar de las dificultades de lo que estamos pasando hoy en día. En las Escrituras encontramos grandes ejemplos, hermanos, donde nos enseñan cómo y cuándo debemos de ofrendar. Y creo que todos nosotros sabemos que debemos de venir preparados para cuando se llegue la hora no se recojan entonces ofrendas. Así que brevemente vamos a orar por la ofrenda y después pasar a una mano a recogerla. Oremos. Padre bendito y amado, llegamos al trono de su gracia nuevamente, Padre, para agradecerle grandemente este bello momento que usted nos da de estar aquí. Padre, gracias porque nos permite participar de esta ofrenda. Sabemos que usted nos da la salud, que usted nos da el trabajo, que por gracia de usted pues estamos trabajando y que el trabajo es una gran bendición. Padre, le pedimos que bendiga esta ofrenda que va a ser colectada en este momento, ya que sirve para el uso de aquí del edificio y que también su palabra se extienda a los lugares donde hay personas que aún no la conocen. Gracias, Padre, por darnos este privilegio. Gracias por todo, Señor. Le pedimos que los siga bendiciendo, que los mantenga siempre saludables, para que así podamos tener siempre en nuestro trabajo su bendición y así seguir siempre adelante, Padre. Gracias por todo. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Hermano que lo va a despedir en oración va a quedar en este momento. Que Dios los bendiga, hermanos. Después de haber oído el sermón de esta mañana, de este primer día de semana, vamos a ir en oración para despedirnos de este lugar, pero no antes a preguntarles si alguno tiene alguna petición para que lo llevemos en oración. Hermano. Gracias. ¿Algún otro hermano? Sí, hermano. Amén, amén. Allá habrá oración. ¿Algo otro hermano?
Si no hay ningún otro hermano, perdón, sí, hermano. Doy gracias a Dios por las bendiciones y pedir oración por mi compañera de trabajo que tiene el coronavirus. Mejore pronto. Yo quiero pedir oración nada más por mi cuñada que anoche falleció y nos sentimos tristes la familia. Oremos, hermano, pongamos nuestros corazones y mentes unidas para poder orar y sí, hermano. Quiero darle gracias a Dios por todas las bendiciones y también pedir por la salud de mi vida, que también está enferma con el virus, para que Dios la ayude también. Le llevaremos oración, hermano. Sí, hermano. Después de haber oído las peticiones, vamos a ir en oración, pero queremos darle gracias a todos los hermanos que han venido ahora, a los hermanos que están en línea, para que siempre se mantengan en contacto con la iglesia y que puedan estar aprendiendo cada día más de las predicaciones que el hermano con amor prepara. Gracias al hermano Luke, que todo el tiempo nos trae buenas enseñanzas. También vamos a pedir por los hermanos que dirigen la iglesia, de que en estos momentos tristes y que estamos pasando, ellos siempre están al día, llamando a las demás personas o cualquier otra razón. Entonces, oremos, hermano. Padre eterno, que estás en el cielo y en la tierra, en todo lugar, te damos gracias, Señor, por permitirnos haber estado reunidos esta mañana aquí para oír tu palabra. Te pedimos, Señor, por todas las personas todos los hermanos y amigos que tienen alguna dificultad, algún dolor, Señor. Te pedimos, Señor, tú sabes quiénes son las personas que han pedido sus peticiones para que las llevemos en oración, Señor. Padre, te pedimos que bendigas a cada uno, que bendigas a los niños, a los hermanos ancianos y a todos los hermanos de la iglesia para que se mantengan. Te pedimos, Señor, que hoy que nos vayamos de este lugar, nos lleves con bien a nuestros hogares, que se mantengas con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad de que la siguiente semana nos podamos reunir aquí todos juntos, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos des fuerzas a cada uno que tenemos dificultades, a los que le faltan los trabajos, Señor, a los que tienen niños, familiares enfermos, que tienen cualquier otra necesidad, que nos des fuerza para poder sobresalir. Gracias, Señor, nuevamente. Te pedimos que cuando salgamos de este lugar nos lleves con bien, que podamos estar con nuestros familiares, y todo esto te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.